Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué rico que su curiosidad y sus ganas de resolver sus dudas los hayan traído hasta este momento. Bienvenidos. Hoy vamos a responder las siguientes preguntas. Empecemos. En la tabla que se presenta a continuación se nos relacionan algunos sistemas materiales que han sido clasificados por filas y nos indican que las filas son las horizontales y que han sido clasificados por columnas y nos indican que son las verticales de acuerdo con características comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a analizar este cuadro y estas sustancias por filas y por columnas, por ejemplo, la fila 1 en la que están P, unas monedas de bronce y la sal de cocina comparten esas tres sustancias una característica en común, al igual que las sustancias que están en la fila 2. Estos vasos con mercurio, este vaso con mercurio, este vaso con limonada y la sustancia R también compartirán una característica en común. El tanque con vapor de agua con la sustancia Q y los tanques con oxígeno también compartirán una característica en común. El análisis es similar si nosotros observamos las columnas. ¿Cuáles van a ser las columnas? X, ¿sí? ¿Qué sustancias estarían en la columna X? P, el vaso con mercurio y el tanque con oxígeno. Van a compartir una característica en común. Las monedas de bronce, el vaso con limonada y Q, igual. La sal de cocina, R y el tanque con vapor de agua también van a compartir una característica en común y pues justamente si nosotros hacemos una lectura de la primera pregunta, la pregunta 9, el grupo de materiales que de acuerdo con sus características puede ser ubicado, es decir, tenemos que determinar justamente esas características. Puede ser ubicado en las casillas P, Q y R, son los identificados por la letra. Entonces, si nosotros escogemos la letra A, estaríamos diciendo que en la casilla P, ¿en cuál casilla P? Acá, ¿cierto? Que en esta casilla P nosotros podemos poner la cápsula de amalgama. Que en la casilla Q nosotros vamos a poner unos anillos de 18 quilates y que en la casilla R nosotros vamos a poner unos vasos con una solución de vinagre. Es decir, estaríamos diciendo que la cápsula de amalgama, los anillos y los vasos con vinagre cumplen con esas características en común que tienen las sustancias de forma horizontal y de forma vertical. Para eso, pues, para poder responder esa pregunta, tenemos necesariamente que concluir cuáles son esas características que comparten las sustancias de forma horizontal y de forma vertical. Entonces, hagamos eso, ¿vale? Empezamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué característica en común? Y recordemos que esta pregunta está clasificada dentro del tema de materia. ¿Qué característica en común compartirán estas monedas de bronce con la sal de cocina? Las monedas de bronce, y acá es bastante claro el ejercicio porque nos dicen es una aleación entre cobre y entre estaño. Entonces, recordemos que una aleación es una mezcla que se da entre dos metales por medio de un proceso de fundición. Se funden los dos metales y por medio de ese proceso se genera una aleación, una mezcla muy fuerte entre esos dos metales que dan en este caso, que generan en este caso el bronce. Si nosotros observamos la monedita de bronce, pues veremos que es una mezcla que va a ser uniforme a lo largo de toda la superficie, ¿no? Entonces, realmente las monedas de bronce son una mezcla, si nosotros queremos clasificarla. Y la sal de cocina es NaCl. Esa sal de cocina, pues es un compuesto, ¿verdad? Sí, entonces vemos que no comparten una característica en común si hacemos ese análisis, sería una mezcla y un compuesto, ¿sí? Los compuestos son sustancias puras, distinto a las mezclas que no son sustancias puras. Entonces, realmente la característica en común es mucho más simple, mucho más fácil, mucho más evidente y sería, por ejemplo, que ambas están en estado sólido, las monedas están sólidas y la sal está sólida. Por lo tanto, P también tiene que estar sólido. Entonces, escribamos eso, muchachos, ¿sí?
de forma que los elementos que se encuentran en la fila 1 van a compartir la característica de que están en fase sólida. Si nosotros hacemos ese mismo análisis, pero ya para los elementos que se encuentran, para las sustancias, perdón, que se encuentran acá en la fila 2, pues vemos también que el análisis es muy sencillo, porque el vaso con mercurio, entonces el mercurio realmente es un metal, ¿sí? Hg dentro de la tabla periódica es un metal que es grisáceo, que es muy denso, es muy pesado. Y el vaso con limonada, la limonada pues sería una mezcla. Por ahí entonces no estaría la característica común, sino que la característica en común sería que están en el mismo estado, como en el caso de la fila 1. El estado sería líquido. Entonces pongamos eso. Entonces, la fila 2 comparte la característica en común del estado, que sería en este caso líquido. Entonces, ERET tiene que estar en fase líquida también. Finalmente, si analizamos la fila 3, observamos que es ya bastante evidente la característica que compartirían en común los tanques de oxígeno con el tanque con vapor de agua. ¿Sí? El tanque con vapor de agua y el tanque de oxígeno estarían en estado gaseoso. Entonces, finalmente escribamos que la fila 3 está gaseosa, por lo tanto Q tiene que ser un gas. ¿Vale? Ahora sí, ya hemos terminado nuestro análisis horizontal de tal forma que pasemos al análisis vertical por columnas. Tenemos que determinar qué característica comparten en común P, el vaso con mercurio para la columna X y el tanque con oxígeno. Entonces, el vaso con mercurio hemos mencionado que es un metal. El mercurio es un metal, ¿cierto? Es un elemento que se encuentra en la tabla periódica. Y el tanque con oxígeno, nosotros también lo podemos clasificar no como un elemento, porque en este caso nos están presentando oxígeno diatómico, entonces esto ya sería cuando tengamos O2, eso no va a ser un elemento, sino que va a ser una molécula. En este caso tendríamos moléculas de oxígeno, pero ambos compartirían la característica en común que son sustancias puras. Entonces escribamos eso acá. ¿Listo? Me perdonan la caligrafía. Por lo tanto, P debería ser también una sustancia pura. Entonces, continuemos con el análisis de Y. ¿Qué pasa en Y? Tenemos monedas de bronce, tenemos vaso con limonada. ¿Qué característica comparten en común? Las monedas son una mezcla y la limonada también es una mezcla. Por lo tanto, Q debería ser una mezcla. Ahora analicemos qué pasa con la columna Z. En la columna Z tenemos la sal de cocina y la sal de cocina pues recordemos que es el NaCl. Y tenemos el tanque con vapor de agua, pero entonces el tanque con vapor de agua pues estaría conformado por moléculas de agua que estén en fase gaseosa. ¿Qué característica comparten en común? Miren que tenemos cloruro de sodio, H2O, entonces la característica que comparten en común es que ambos son compuestos. Por lo tanto, R, muchachos, también debería ser un compuesto. Ahora sí, ya podemos empezar a analizar cuáles podrían ser las combinaciones de las sustancias que podemos poner en las casillas P, en la casilla Q y en la casilla R. Entonces, empecemos a ver. Si seleccionamos la respuesta A, estaríamos diciendo que la cápsula de amalgama podemos ponerla en la posición P. ¿Qué es una cápsula de amalgama, muchachos? Yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó esa época en la que las mamás nos llevaban al dentista porque teníamos una caries o porque tenían que hacernos algún procedimiento dental. Y cuando llegábamos a la casa y esperábamos que tener los dientes blancos y relucientes y veíamos en el espejo y realmente teníamos una cosa negra horrible en el diente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los dentistas? ¿Qué es lo que les llega a los dentistas? Cápsulas que son como una pastilla de esas que tienen un color
y otro color en la otra mitad. Entonces, esas cápsulas de amalgama les llegan a los dentistas y la mitad de la cápsula de amalgama está rellena de mercurio, ¿sí? Y por lo general, la otra parte de la cápsula de amalgama tiene otro metal, estaño, aluminio, plata, pero por lo general es estaño. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dentistas? Bueno, actualmente ya está como que prohibido que nos pongan ese tipo de metales en los dientes, porque imagínense el mercurio es un metal que es muy tóxico, ¿sí? Entonces en los dientes pues eso segregaba y mordiendo después en nuestro proceso de alimentación, pues podían desprenderse partículas de mercurio y entonces quedar intoxicados y contaminados por mercurio. Entonces ya no pueden hacer esos procesos. Pero ¿qué hacían los dentistas? Entonces que tomaban un poquito de mercurio y eso desprende vapores, ¿no, muchachos? También es un proceso en el que tomaban el mercurio, tomaban el metal, lo mezclaban y ahí ya ponían entonces la amalgama en el diente. Ese es el proceso entonces para generar esa amalgama, ¿sí? Entonces, si sus papás de pronto tienen algún dientecito como negro, como plateado, es que tienen amalgama. Entonces, eso es una amalgama, muchachos. Una amalgama se forma entonces de una mezcla entre mercurio y entre otro metal. Entonces, vamos a ver si cumple. ¿Sí? Aquí en P nosotros dijimos que teníamos que poner una sustancia que estuviese sólida, listo, digamos que la amalgama cuando se aplica en el diente se seca quedaría sólida. Entonces veamos si cumple con la característica de ser una sustancia pura. ¿Es una sustancia pura una amalgama? No, no es una sustancia pura porque no está así de forma natural en el ambiente, sino está así de forma libre en el ambiente. Ya nosotros tenemos que mezclar un metal con otro y formar esa amalgama. Entonces realmente no es una sustancia pura. Por lo tanto, no podemos escoger la respuesta A. ¿Vale? Y ese es el análisis que tenemos que hacer con cada una de esas respuestas. Vamos a ver qué pasa con la respuesta B. ¿Sí? Tenemos un lingote de oro, entonces se supone que este lingote de oro lo vamos a poner en la casilla P. Entonces empecemos a hacer el mismo análisis. ¿Está en estado sólido el lingote de oro? Sí, entonces cumple esa característica. Ahora sí, ¿es una sustancia pura el oro? El oro sí es una sustancia pura, ¿cierto? El oro es un elemento pues es la agrupación de varios átomos del mismo tipo que no se encuentran unidos por medio de enlaces, entonces el oro es una sustancia pura. Entonces vemos que sí cumple con las características para estar en la casilla P. Ahora continuemos analizando qué pasaría con los vasos de leche. Los vasos de leche tendríamos que ponerlos en la casilla Q. ¿Listo? Entonces veamos si sí cumple. En la casilla Q, ¿quiénes tienen que estar? Las sustancias que sean gaseosas, eso ya nosotros lo habíamos escrito. ¿Y los vasos de leche son gaseosos? No, son líquidos, por lo tanto no podríamos escoger la respuesta B. Continuemos, un cubo de madera. Realmente un cubo de madera, muchachos, la madera está conformada por varias sustancias de naturaleza orgánica. Entonces, si nosotros analizamos, estaría en estado sólido, podría ir en la posición P. Sería una sustancia pura, entonces recordemos que las sustancias puras o eran elementos o eran compuestos, ¿sí? Esas son las sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican o en elementos o en compuestos. Y podríamos decir entonces que la madera es un elemento, la madera está dentro de la tabla periódica. La madera es un compuesto. Si la madera es un compuesto, entonces díganme cuál es la fórmula química de la madera. Realmente no cumple entonces con esa característica para estar en la posición C, en la posición P, perdón. ¿Listo? Ahora analicemos qué pasaría con el pedazo de cobre. Entonces, cobre, ¿cierto? Cobre es un metal, un elemento de la tabla periódica. Entonces, vamos a ver si este cobre podemos ubicarlo en la posición, en la casilla P. Entonces, ¿está sólido? Sí, es un pedazo de cobre. De hecho, miren, un hilo de cobre. Entonces cumple con estar en fase sólida. ¿Es una sustancia pura? Sí, es un elemento, ¿cierto? El cobre son agrupaciones de átomos de cobre que se acercan sin formaciones de enlaces. ¿Listo? Entonces cumple
con las características para estar en la casilla P. Continuemos analizando. Entonces, listo, lo cumple. Estas bombas con aire, cuando ustedes tienen una fiesta e inflan entonces un globito con aire, entonces el aire realmente, que es lo que hay aquí, es realmente una mezcla de varios gases, ¿no? Sabemos que en el aire hay oxígeno, hay nitrógeno en mayor cantidad, tenemos hidrógeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos vapor de agua, realmente el aire es una mezcla de muchos gases, ¿sí? Entonces, estas bombas con aire que acá nos indican justamente la composición, tendríamos que ponerlas en la casilla Q, ¿verdad? Obedeciendo este orden que nos dan en el inicio del ejercicio, ¿cierto? Tendríamos que ponerlo en la casilla Q, entonces vamos a ver si es posible. ¿Qué tienen que cumplir? Estar en estado gaseoso, entonces las bombas están en estado gaseoso. ¿Qué más tienen que cumplir? Recordemos que tienen que cumplir tanto la característica horizontal como la vertical, ser una mezcla. ¿Son una mezcla? Claro, son una mezcla. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, flúor. Hay muchos gases realmente en el aire, entonces cumple también con las características para estar posicionado en la casilla Q. Y finalmente, estos vasos con alcohol de madera, muchachos, el alcohol de madera es el metanol, ¿sí? Realmente es CH4. Este es el alcohol de madera que se obtiene de un proceso de destilación de madera, ¿sí? Ese es el metanol con el que adulteran, por ejemplo, el licor, que realmente los licores tienen que tener ese alcohol etílico y los adulteran con metanol. Es supremamente tóxico por los productos en los que se desdobla en el organismo. Entonces, de pequeñas cantidades, por ejemplo, desde 20 mililitros ya pueden poner en riesgo nuestra salud. Si nosotros ingerimos 20 mililitros de metanol y dependiendo del peso corporal ya podemos quedar ciegos. Entonces, eso es el metanol. ¿Será que cumple? ¿Tenemos que ponerlo en dónde? Pues tenemos que ponerlo en la casilla R. Vamos a ver si cumple las características para estar en la casilla R. Entonces, aquí tendríamos el metanol, que sería el CH4. Entonces, está en estado líquido, ¿sí? Porque miren que son vasos con alcohol de madera, están en estado líquido. Entonces, bien. Y ¿es un compuesto? Claro, es un compuesto. Miren, el CH4 ya sería agrupaciones de átomos de carbono y de hidrógenos que están unidos por medio de enlaces. Entonces, sí es un compuesto y esa sería la respuesta correcta. Nuestra respuesta correcta entonces sería de igual por descarte, ya habíamos llegado a esa conclusión. Respondamos entonces las últimas dos. Un aspecto común entre los materiales que están en la fila 3 ya lo analizamos. ¿Cuál es el aspecto común de los materiales de la fila 3? Que tienen el mismo estado de la materia, es decir, que están en fase gaseosa. Mírenlo, lo habíamos escrito acá. Entonces veamos cuál sería la opción correcta. La cantidad de materiales, ¿no? ¿Cómo así que la cantidad de materiales? No puede ser la respuesta A. ¿Qué son compuestos? El agua, digamos que sí es un compuesto, pero el oxígeno sería una molécula. De igual forma, ya habíamos concluido que es el estado gaseoso, que es la característica en común. El estado físico de los materiales, dice la respuesta C. Claro, el estado físico de los materiales, en este caso el estado es gaseoso. Veamos la respuesta D. ¿El tamaño de los materiales? No. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la respuesta C. Y finalmente, un aspecto común entre los materiales de la columna Y, ¿cuál sería? Vamos a ver cuál es la columna Y. Entonces, la columna Y sería esta. Y la conclusión a la que llegamos era que tanto las monedas como el vaso con limonada iban a ser, bueno, y quien estaba en la posición Q, que en este caso eran las bombas con aire. Entonces, la conclusión era que eran mezclas. Entonces, vamos a ver si está la respuesta o cómo nos ponen. ¿Qué son sustancias? Realmente que son sustancias es muy ambiguo porque sustancia pues ese es un término muy general, realmente no es una respuesta que sea adecuada en este caso. ¿Que pueden ser separados físicamente?
C, el estado físico de los materiales y D, el tamaño de los materiales. Entonces, definitivamente, descartada totalmente el tamaño de los materiales. Descartada totalmente que son sustancias, porque es muy ambiguo realmente decir es una sustancia, realmente no es hacer una clasificación. Que pueden ser separados físicamente y el estado físico de los materiales. Entonces, el estado físico será que se encuentran en un mismo estado. Las monedas de bronce están en el mismo estado que los vasos con limonada, ¿no? Porque las monedas de bronce son sólidas y los vasos con limonada están en estado líquido. Entonces, la respuesta correcta sería, en este caso, que pueden ser separados físicamente. Claro, cuando nosotros tenemos mezclas, nosotros podemos utilizar los métodos que estudiamos, métodos físicos para separación de mezclas. Entonces, si nosotros tenemos una aleación que es una mezcla entre bronce y entre estaño, podemos aplicar un método de separación de mezclas, que ese ya sería entonces una pregunta interesante: ¿qué método de separación de mezclas podríamos utilizar para separar las monedas de bronce, esa aleación? El vaso con limonada, ¿cómo hacemos para separar los componentes que conforman una limonada? Entonces, en el caso de Q, que ya habíamos dicho que eran bombas de aire, ¿cómo se separan los compuestos, los gases que conforman el aire? ¿Cómo se separa el oxígeno del hidrógeno, del nitrógeno? Esa sería una pregunta bastante interesante para responder en una próxima oportunidad, muchachos. Entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.